El ejercicio 1.37, un aro de acero ABCD. Entonces ubiquen el aro de acero ABCD, es la varilla que va alrededor, ¿cierto? De 1,2 metros de largo y 10 milímetros de diámetro. O sea, si extiendo la varilla me va a dar 1,2 metros de largo y tiene diámetro de 10 milímetros. Se coloca alrededor de una varilla de aluminio AC de 24 milímetros de diámetro. Ahí está marcado los 24, la varilla de aluminio AC es la que va en el centro. Como se muestra en la figura, los cables BE y DF, mire, los cables BE y DF son los que están en los extremos, se utilizan para aplicar una carga Q. Si se sabe que la resistencia última del acero empleado para el aro y los cables, aquí me dan la resistencia última del acero, 480 megapascales. Y que la resistencia última del aluminio, que es el que va en el centro, la barra que va en el centro, es de 260 megapascales. Determine la máxima carga Q. ¿Cuánto como máximo puede estar en Q? Que pueda aplicarse si se desea obtener un factor de seguridad global de 3. Factor de seguridad global de 3. Bueno, como siempre empezamos por la parte estática, entonces lo que voy a hacer es relacionar la carga Q con la fuerza en la barra ABCD, la carga Q con la fuerza NB, la carga Q con la fuerza en la barra AC. ¿Listo? Entonces para ello, pues la parte estática, si usted se da cuenta acá, aquí encontramos un nodo de fuerzas en este punto, mire. En ese punto converge la carga Q, mírela. Converge las fuerzas acá. La fuerza en la barra, esta es la fuerza en la barra ¿qué? AB, fuerza en la barra AB, y esta es la fuerza en la barra BC. Bueno, la pregunta, ¿por qué las dibujamos en esa dirección? Porque obviamente si Q está subiendo y yo quiero que eso esté en equilibrio, la suma de F de AB y F de BC me tiene que dar hacia abajo para que me genere equilibrio. Obviamente también me dará dos componentes horizontales, que ellas se van a anular. Y miremoslo. Entonces de una vez aquí coloquemos el eje X, eje Y. Bueno, pero de una vez se ve lo siguiente. Si yo descompongo esa fuerza, F de AB y F de BC en sus componentes, y ese nodo está en equilibrio, ¿qué pasa con la componente F de AB sobre las X y la componente F de BC sobre las X? Que deben ser iguales, ¿cierto? Que deben ser exactamente iguales. Y si las componentes son iguales y no hay más fuerza sobre las X, pues lo que voy a deducir inmediatamente es que la fuerza AB va a tener el mismo valor de la fuerza BC. Eso lo voy a deducir inmediatamente. ¿Listo? Lo otro, no he visto las componentes verticales. Si yo descompongo esa fuerza en las componentes verticales, entonces vamos a tener esas dos componentes. Pero como esas dos fuerzas son iguales, igual sus componentes también son iguales. Y vamos a marcarlas acá. Ahí estarán las dos componentes. Y esta será 2 veces la componente F de AC sobre la Y, ¿no? Quiere decir, miren, lo primero que usted ve, o sea, F de AC sobre la Y es lo mismo que F de BC sobre la Y. Pero como ya dije que eran iguales, entonces para no ir con más variables, sino con una sola variable, voy a ir con F de AB. Entonces, perdón, aquí es F de AB, voy a ir con F de AB. Entonces este es F de AB sobre la Y. Como si la colocara 2 veces porque es la misma F de BC sobre la Y. ¿Listo? Y si yo hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, voy a hacerlo aquí al lado. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿qué tenemos? Que Q es igual a 2 veces
F de AB sobre la Y, ¿cierto? Pero para trabajar con F de AB y no F de AB sobre la Y, necesito de un ángulo. Entonces voy a marcar el ángulo. Puede ser aquí este ángulo teta. Bueno, para calcular ese ángulo teta, pues yo dibujé ese triángulo que es rectángulo aquí abajo, obviamente. En ese triángulo rectángulo, pues yo conozco algunas cosas. Conozco esta altura que son 180, ¿no? 180 milímetros. Y conozco la base que son 240 milímetros, que está arriba de la cota, ¿sí o no? 240 milímetros. Luego, ojo, este triángulo es familiar del triángulo pitagórico, que es el siguiente. El triángulo pitagórico es un triángulo que tiene de lados 3, 4 y 5. Es ese triángulo verde. Si usted coge el 3 y lo multiplica por 60, ¿cuánto le da? La altura del amarillo, 180. Si coge el 4 y lo multiplica nuevamente por 60, ¿cuánto le da? La base del amarillo. Luego la hipotenusa del amarillo, ¿cuánto vale? 300 milímetros. ¿Listo? Y ya salió. Este se llama el triángulo pitagórico y tiene muchos hijos. Este es uno de los hijos, el amarillo. ¿Y qué necesitamos de acá? Solamente necesito sacar la relación seno teta y coseno teta. Mire, necesito seno teta e incluso, ya vamos a ver si necesitamos ambas. Seno teta, coseno teta. Recuerde que seno teta, ahí donde está teta, es el opuesto, o sea, 4 sobre la hipotenusa que es 5, ¿no? Acá, porque mire donde yo tengo marcado teta, es este mismo teta. Y en ese triangulito pequeño, el opuesto es 4 y la hipotenusa es 5. El coseno teta, ¿qué será? 3 sobre 5. Listo. ¿Y para qué lo necesitaba? Pues voy a decir Q es 2 por F de AB por, ojo, F de ABY. En este triángulo que les voy a marcar, mire, en este triangulito, el triángulo de fuerzas, ¿listo? F de AB en Y con respecto a teta, ¿qué cateto es? Adyacente. O sea, el cateto adyacente es F de AB, que es la hipotenusa, por el coseno teta. Pero ya tengo F de AB, lo único que me falta es multiplicar por coseno teta y ya encontré que coseno teta es 3/5. Entonces aquí voy a multiplicar por 3/5. Luego la carga Q es 6/5 de F de AB. ¿Listo? Y aquí miren, relacioné a quiénes. A Q y F de AB. Listo, ahora me toca irme para otro nodo. Me toca relacionar la barra AC. Entonces, obviamente o me voy al nodo en A o me voy al nodo en C. ¿Listo? Por ejemplo, si nos vamos al nodo en A. Bueno, entonces para sacar esa relación, pues yo coloco las cargas. Entonces, esta barra, ¿cómo va a quedar trabajando? En compresión, ¿cierto? Pero como voy a dibujar, bueno, vamos a dibujar las fuerzas sobre el nodo A. Bueno, coloqué F de AB y fíjense que abajo también coloqué otra vez F de AB. Obvio, porque la geometría, mire la geometría, 180 para abajo, 180 para arriba, 240, 240, todo es simétrico. Luego la carga en toda la barra es la misma, entonces por eso coloqué F de AB. Y mi fuerza, la fuerza que va sobre el elemento acá, sobre esta barra, la voy a dibujar saliendo. ¿Por qué saliendo? Esta es F de AC, ¿no? Para que me dé el equilibrio, ¿no? Para que genere yo el equilibrio con las tres fuerzas. Incluso puedo trabajar triángulo de fuerzas. Bueno, pero yo tengo ya F de AC, ¿cierto? ¿Y tenemos ahí Q? No. Pero vamos a ver qué sacamos del nodo. Entonces, de ese nodo, ojo, si yo hago sumatoria de fuerzas en Y, voy a colocar mis ejes coordenados. Si yo hago sumatoria de fuerzas, mire, en Y, ¿qué voy a concluir al hacer la sumatoria de fuerzas en Y? Lo mismo que hicimos arriba, fíjense que yo tengo solo dos componentes, ¿no? Mire, las dos componentes que yo tendría verticales en Y, ¿no? Actuando en Y,
serán estas dos. Esta que ustedes la querían llamar F de AD, ¿sí o no? Sobre la Y. Y esta que se llamaría F de AB sobre la Y. Pero como solo hay dos fuerzas y eso está en equilibrio, ¿cómo deben ser esas componentes? Iguales. Entonces por eso fue que les dije que F de AB era la misma F de AD. Entonces al hacer sumatoria de fuerzas en Y, fíjense que no logró nada. Entonces, ¿qué voy a trabajar? ¿Sumatoria de fuerzas en dónde? En las X. En las X es lo que me da la información. Y en las X, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, ahí para ese nodo, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tenemos en X? Tenemos las componentes de F de AB. Mire, tengo aquí F de AB sobre las X. Esta, ¿cierto? F de AB sobre las X. Pero la fuerza de abajo también me genera una componente, ¿sí o no? Que es F de AB sobre las X. Y tengo una que va en sentido contrario, que es F de AC. Entonces, ¿qué tengo allá? Que F de AC, ¿cierto? Debe ser igual a 2 veces, ¿quién? F de AB sobre las X. Pero nosotros ya tenemos acá F de AC es igual a 2. ¿Quién es F de AC sobre las X? Entonces para ello pues voy a manejar algún triángulo y va a ser el mismo triángulo que yo traía, fíjese, donde yo había puesto teta ahí, ¿cierto? Bueno, F de AB sobre las X. Si teta es acá, mírenlo, si este es teta, pues obvio que este es teta. Y entonces para hacerlo como rápido, pues voy a coger este triángulo de encima. En ese triángulo de encima, F de AB sobre las X correspondería a qué cateto con respecto a teta. El opuesto, ¿cierto? O sea que va con seno de teta. Y nosotros ya tenemos aquí seno de teta, 4/5. Quiere decir que aquí vamos a colocar F de AB por 4/5. O sea que me va a dar que F de AC es igual a 8/5 de F de AB. ¿Listo? Pero aquí no hemos logrado relacionar F de AC y Q, ¿sí o no? Sin embargo, miren una cosa, ¿qué pasa si yo cojo acá y digo F de AC es igual a 8/5 por F de AB? Pero es que arriba me dice F de AB es que está relacionada con Q, ¿cierto? Entonces yo voy a despejar de aquí F de AB. Entonces de acá F de AB igual a ¿qué? A 5/6, ¿sí o no? 5/6 de Q, ¿no? Porque el 5 sube a multiplicar, el 6 baja a dividir 5/6 de Q. Entonces donde está aquí F de AB voy a colocar 5/6 de Q. Luego F de AC estaría valiendo ¿cuánto? F de AC, cancelo el 5 y el 5, 8/6, que al simplificar me da 4/3. Y listo. Ahí estoy relacionando ¿a quiénes? A F de AC con Q. Entonces ya tengo relacionada. Ah, bueno, pero despejemos aquí la Q. Q es igual a ¿quién? A 3/4 F de AC. Entonces ahí, ahora sí ya tengo relacionada Q, la fuerza Q, con F de AC y la fuerza Q con F de AB. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, ojo, como ya tenemos esas relaciones, entonces ahora miremos acá. Me dicen que tanto el elemento EB es aguaya, ¿sí o no? Como el elemento ABCD están hechos de acero y me dan la resistencia última del acero. Me dicen que ese acero tiene una resistencia última ¿de cuánto? De 480 megapascales. Y me dicen que necesitamos un factor de seguridad 3. Entonces, voy a hallar el esfuerzo admisible. El esfuerzo admisible para el acero.
para los dos elementos que están hechos de acero. Entonces ese esfuerzo admisible son los 480 megapascales, que es el último, sobre el factor de seguridad, que es 3. Luego el esfuerzo admisible para el acero es ¿cuánto? 160 megapascales. Listo, con 160 megapascales, entonces voy a calcular la fuerza admisible. Entonces la fuerza admisible es igual al esfuerzo admisible del acero por el área. Bueno, pero la fuerza admisible sobre el elemento, ojo, sobre el elemento AB. Entonces será el área del elemento AB, pero el elemento AB, ¿qué es? Entonces el elemento AB me dicen que es un aro, ¿cierto? De 1,2 metros. Ah, no, mentiras. El elemento AB, ¿cuál es? El elemento EB. Ah, bueno, de una vez el de AB. Listo, el de AB es un aro de 10 milímetros de diámetro. Luego acá, el área de trabajo en este aro, esto es una varilla, ¿cierto? 10 milímetros de diámetro. El área es ¿qué? Pi cuartos por 10 milímetros, que son 0,1 metros al cuadrado, ¿cierto? Y entonces ya me da la fuerza admisible para el elemento AB, que es la varilla. ¿Cuánto nos da? Estos son 160, ¿no? Entonces quitémoslo y una vez coloquemos aquí el 160. 160 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado. Bueno, esa fuerza admisible les da 12,56 kilonewton. Esa es la fuerza admisible en el elemento AB. Pero como esa yo la transmito, o me la va a transmitir, es Q, entonces voy a relacionar F de AB con Q, o busco la relación entre F de AB y Q, que es ¿cuánto? Q es 6/5 de F de AB, o sea que Q máxima para el elemento AB es 12,56 kilonewton por, ¿qué valor fue que dijimos? 6/5. Por 6/5, esto nos les da 11, 15,072. Bueno, démoslo en 15. 15 kilonewton. ¿Listo? 15 kilonewton como máximo yo puedo aplicar en Q, la fuerza Q, para que me lo soporte la barra AB con un factor de seguridad 3. Pero también necesito ver la barra de aluminio y también necesito ver el elemento EB. ¿Quién es el elemento EB? Entonces ahora voy a, para que me soporte la guaya, ¿cierto? Entonces lo que voy a hacer es igual, calcular el esfuerzo admisible, ¿cierto? Como sigue siendo acero, la fuerza admisible, como sigue siendo acero, el esfuerzo admisible sigue siendo el mismo, 160 por 10 a la 6 newton sobre metro cuadrado, por, lo único que cambia es la sección que va a soportar la carga, ¿no? Es pi cuartos por el valor del diámetro al cuadrado, pero el diámetro de la guaya está aquí abajo, son 12 milímetros, o sea 0.012 metros. Y entonces la fuerza admisible que va a soportar la guaya, o que debe soportar la guaya, entonces escribamos aquí, la guaya es el elemento EB o el elemento DF, ¿no? Les da 18 kilonewton. 18 kilonewton es el admisible de la guaya. ¿Listo? Pero, ojo, fíjese, la guaya pues está directamente la carga Q, ¿sí o no? En la guaya EB se aplica directamente la carga Q. Luego, ¿cuánto es la carga Q máxima para la guaya? Pues el mismo valor, porque estoy aplicando directamente. O sea, ahí me forman una acción y reacción, ¿no? Aquí directamente, si esto me soporta este valor hacia abajo, pues yo no puedo aplicar un valor diferente hacia arriba. Tiene que ser los mismos 18 kilonewton. Y ahora me falta sobre la varilla de aluminio. Entonces, para la varilla de aluminio, ahí ya nos cambia, ¿no? El esfuerzo admisible
en la barra, esa es la barra AC, es igual a ¿cuánto? Al valor del esfuerzo último del aluminio, que es 260 megapascales, sobre el factor de seguridad, que es 3. Eso nos dio 86.67 megapascales. Pero la fuerza, ojo, la fuerza admisible, por ser también una varilla, entonces será el esfuerzo admisible, que son los 86,67 por 10 a la 6 newton sobre metros cuadrados, por el área de la barra, que es pi cuartos, por el diámetro, que son 0.024, ¿no? Porque el diámetro de esa barra, mírelo, son 24 milímetros, entonces por el diámetro 0.024 metros al cuadrado. Y la fuerza admisible en esa barra es de 39.208 kilonewton, ¿no? Eso es la fuerza admisible. Esta se da en compresión, ¿no? La varilla queda sometida a compresión. Sin embargo, para que me llegue esa fuerza ahí, recuerden que yo necesito calcular es una Q. Entonces, Q máxima que debo aplicar para que me soporte la barra AC. Entonces, vamos y buscamos la relación entre Q y F de AC, que es 3/4. Entonces aquí será 3/4 por el valor de esa carga admisible, de la fuerza admisible, 39.208 kilonewton. Entonces Q máxima, sin que me falle, sin que viole el factor de seguridad para la barra AC, es de, perdón, 29.406. ¿Estos son qué? Kilonewton. Bueno, y ahora debo escoger, como siempre. Entonces, ¿qué opciones tengo? Aplicar carga de 29.04, aplicar carga de 18 y aplicar carga de 12. ¿Cuál voy a aplicar? La 12, la mínima, ¿no? Debo aplicar la mínima carga. O sea que esta es la solución. Esta es la carga que voy a aplicar en Q para no excederme en el factor de seguridad y que todos los elementos resistan.